Érase una vez, durante un caluroso verano, las hormigas trabajaban diligentemente para recoger comida para el próximo invierno. Mientras tanto, el saltamontes verde jugaba despreocupadamente y hacía música. Cada vez que veía el duro trabajo de las hormigas, se burlaba de ellas y les decía que no era necesario tanto esfuerzo. Un día, una de las hormigas trabajadoras se acercó al saltamontes. El saltamontes le preguntó: ¿por qué te esfuerzas tanto con este calor? Disfrutemos juntos del verano. Pero la hormiga contestó: cuando acabe el verano, llegará el invierno y me estoy preparando para esa época. Al llegar el otoño, las hojas de los árboles se volvieron amarillas y empezaron a caer. Sin embargo, el saltamontes siguió descansando despreocupadamente. Cuando por fin llegó el frío invierno, todo estaba cubierto de nieve. El saltamontes ya no podía encontrar nada que comer y se quedó solo, cansado y hambriento. Buscó desesperadamente un lugar cálido donde descansar. La nieve había vuelto blanco todo el bosque y tampoco había nada que comer. El saltamontes decidió ir a la casa de la hormiga en busca de ayuda. Cuando llegó, empezó a llamar a la puerta. La hormiga estaba feliz y contenta descansando y comiendo en su cálida casa. Oyó el ruido de la puerta, abrió y vio al saltamontes muerto de frío y hambre. La hormiga le dijo: ¿no te dije que llegaba el invierno? El saltamontes, triste y arrepentido, guardó silencio. Sin embargo, la amable hormiga lo llevó a su cálida casa y lo agasajó con comida y bebida. Pasaron juntos todo el invierno. La Bella y la Bestia. Érase una vez en una hermosa ciudad. Vivían un padre y su hija, llamada Bella. El padre tenía un gran barco para el comercio y la navegación. Un día, mientras descansaban en casa, recibieron una triste noticia. El barco del padre se había hundido en el mar. Él estaba muy triste, pero Bella hizo todo lo posible para que se sintiera mejor. A la mañana siguiente, el padre decidió ir a la orilla del mar para averiguar qué había pasado. Le preguntó a Bella: ¿quieres que te traiga algo? Ella le pidió rosas rojas y él accedió. En su viaje, cuando el tiempo se volvía frío y nevaba, tropezó con un palacio lleno de hermosas rosas rojas. Pensaba que podría tomar algunas para Bella y empezó a arrancarlas. De repente, una gran bestia apareció detrás de un muro y dijo en voz alta: ¡nadie puede tocar las flores de mi palacio! El anciano, temblando de miedo, explicó que estaba recogiendo rosas para su hija, a quien le encantaban. La bestia lo encerró y le dijo que escribiera una carta a Bella para comunicarle su encarcelamiento. Cuando Bella recibió la carta, se puso muy triste y partió inmediatamente a rescatar a su padre. Enfrentó la nieve y las tormentas a caballo hasta llegar al palacio de la bestia. La bestia, conmovida por su valentía, liberó a su padre, pero retuvo a Bella con él. Por desgracia, padre e hija tuvieron que despedirse. Durante la cena, la bestia puso una mesa aparte para Bella, pero ella no podía comer y seguía triste. Un día, mientras Bella exploraba el palacio,
se encontró con una hermosa rosa roja en una habitación. Se sintió atraída por ella, pero entonces oyó la voz de la bestia que le gritaba: ¡No debes acercarte a esa rosa! La dejó sola. A la mañana siguiente, mientras Bella regaba las rosas del jardín, la bestia la miraba desde la ventana y se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Más tarde, en el vestíbulo del palacio, Bella se fijó en un reloj parlante. Le contó la historia de la hermosa rosa y la bestia. No es solo una hermosa flor, es la vida misma de la bestia y su destino depende de ella. La bestia se arrepintió de haberle gritado antes y liberó a Bella, que cabalgó feliz hasta su casa. Sin embargo, a mitad de camino no pudo dejar de pensar en la bestia y decidió regresar. Cuando regresó, encontró a la bestia tumbada junto a la rosa marchita, con los pétalos caídos. Abrumada por la emoción, Bella gritó, y justo antes de que cayera el último pétalo, la bestia se transformó en un apuesto príncipe. El hechizo se rompió y el príncipe le pidió a Bella que se casara con él. Vivieron felices para siempre. La historia de Cenicienta. Érase una vez, en un pueblo lejano, una dulce niña huérfana llamada Cenicienta. Vivía con su malvada madrastra y sus 2 hermanastras, que la obligaban a hacer todas las tareas domésticas y la vestían con ropas viejas. No eran nada amables con ella. Sus hermanastras eran crueles y no trataban a Cenicienta con respeto. Un día, los guardias del rey llegaron a su pueblo e invitaron a todo el mundo a la gran fiesta real en palacio. La madrastra de Cenicienta les contó a sus hijas lo emocionante de la fiesta y ellas estaban entusiasmadas. Cenicienta también quería ir, pero no la dejaron. Cenicienta, triste, seguía con sus quehaceres. Y de repente apareció una hada muy generosa. Cenicienta estaba asombrada. El hada le pidió a Cenicienta que buscara una gran calabaza y con un movimiento de su varita mágica la convirtió en un magnífico carruaje. Los 2 ratoncitos cercanos se transformaron en un hermoso caballo y un cochero. A continuación, el hada vistió a Cenicienta con un precioso vestido mágico. Ya estaba lista para ir a palacio. Pero el hada le advirtió que la magia solo duraría hasta medianoche. Después, todo volvería a la normalidad. Felizmente, Cenicienta partió hacia el palacio en su carruaje mágico y cuando llegó, estaba tan deslumbrante que nadie la reconoció. Ni siquiera su madrastra y sus propias hermanas. En el palacio, el príncipe vio a Cenicienta y se enamoró al instante de su belleza. Quería saber quién era. A medida que avanzaba la noche, Cenicienta vio que el reloj se acercaba a medianoche. Recordando la advertencia del hada,
se apresuró a marcharse. Pero uno de sus zapatos se atascó en las escaleras. El príncipe intentó atraparla, pero ella desapareció en la noche, dejando atrás el zapato perdido. Aquella noche, Cenicienta se sintió desesperada y sola, pensando que tal vez nunca alcanzaría una vida feliz. Unos días después, los hombres del rey salieron en busca de la dueña del zapato. Finalmente, cuando llegaron a casa de Cenicienta, todos se sorprendieron. Su madrastra se enfadó al ver que Cenicienta era el amor del príncipe y sus hermanas se pusieron muy celosas. Finalmente, Cenicienta se casó con el príncipe, con su amor. Sabía que nunca debía dejar que las cosas malas arruinaran su corazón. Recuerda ser amable y creer en la magia de la bondad. Érase una vez una mañana soleada, después de que el sol brillara por todas partes. La madre de Caperucita Roja le dijo: He recogido una caja de manzanas. ¿Puedes llevarle algunas manzanas a la abuela? Caperucita respondió: Con mucho gusto. Hace tiempo que no veo a la abuela y la echo de menos. La madre de Caperucita metió unas cuantas manzanas en una cesta y se puso en camino hacia la casa de la abuela. Para llegar a casa de la abuela tenía que atravesar el bosque, ya que la casa de la abuela estaba en medio del bosque. Al continuar su camino, se encontró con una ardilla. La ardillita le advirtió: Ten mucho cuidado en tu camino, Caperucita Roja, porque en este bosque vive un lobo feroz. Mientras continuaba su camino, sintió que un depredador la seguía, hasta que el lobo feroz bloqueó el camino de Caperucita y le preguntó: ¿A dónde vas, Caperucita? Caperucita respondió: Voy a casa de la abuela. Por favor, hazte a un lado. ¡Llego tarde! El lobo feroz se escondió detrás de un árbol y se dirigió rápidamente a casa de la abuela. Se puso la ropa de la abuela y se tumbó en su cama. Caperucita Roja, que nunca había visto así a su abuela, estaba segura de que no era ella y gritó pidiendo ayuda. Un leñador que estaba cerca oyó su grito y corrió rápidamente a casa de la abuela. Cuando el lobo vio al leñador, se asustó, salió de la cama y huyó. Caperucita Roja dio las gracias al leñador y a la ardillita, diciendo: Estoy tan contenta de que hayamos podido detener juntos al lobo feroz. La historia de Pinocho. Érase una vez un viejo carpintero que vivía en un pueblo. Era muy bueno haciendo juguetes de madera para los niños. Un día descubrió un gran tronco de árbol en una colina cerca de la playa. Decidió utilizarlo para crear un niño de madera. El anciano no tenía hijos y deseaba tener uno de verdad. Una noche, mientras el anciano dormía, apareció un hada muy amable. Transformó mágicamente al niño de madera en uno de verdad. Cuando el carpintero se despertó a la mañana siguiente, se sorprendió al ver que el niño podía hablar. Estaba encantado de que su sueño se hubiera hecho realidad y decidió llamar al niño de madera Pinocho. El anciano dio dinero a Pinocho para que fuera a la escuela, comprara un cuaderno y un lápiz.
De camino a la escuela, Pinocho se encontró con un gran circo. La curiosidad le llevó hacia allí, así que utilizó parte de su dinero para comprar una entrada. ¿Y entró? En el circo había todo tipo de espectáculos emocionantes y Pinocho se quedó maravillado viéndolos. El espectáculo de marionetas de madera era el que más le llamaba la atención. Pensó que tal vez estas marionetas podrían hablar como él, así que se unió al escenario. El director del circo vio potencial en Pinocho y decidió utilizarlo en lugar de un muñeco de madera, metiéndolo en una jaula para que no pudiera salir. Pinocho se sintió atrapado y empezó a llorar. Pidió ayuda a la hada bondadosa. Cuando ella llegó, le preguntó: ¿por qué estás en esta jaula? Pinocho mintió. Me secuestraron de camino a la escuela. La nariz le creció. El hada dijo: siempre que dices una mentira, tu nariz crece. Decir la verdad es la única salida, así que Pinocho dijo la verdad y le pidió al hada que lo salvara. Ella le liberó de la jaula. Continuó su viaje, pero pronto vio a un astuto zorro. El zorro engañó a Pinocho, haciéndole creer que si plantaba su dinero en la tierra, crecería hasta convertirse en un árbol del dinero. Pinocho le entregó su dinero y el astuto zorro lo hizo girar y lo arrojó al mar. Pinocho luchaba en el agua y se estaba ahogando cuando apareció una ballena gigante y se lo tragó. Como no volvía a casa, el viejo se preocupó y buscó por todas partes. Finalmente decidió hacerse a la mar en su barquito. La misma ballena que se había tragado a Pinocho atacó el barco y se tragó también al viejo. Dentro del vientre de la ballena, el carpintero encontró a Pinocho. Le dijo a Pinocho que nunca tomara decisiones precipitadas y que dijera siempre la verdad. Ambos pidieron ayuda al hada. Ella obró su magia y los salvó del vientre de la ballena. Regresaron sanos y salvos a la aldea y Pinocho aprendió una valiente lección: no volver a mentir. Érase una vez un niño valiente y bondadoso, al que le encantaba ayudar a los demás y derrotar al mal. Viajó por diferentes tierras, incluso se enfrentó a un poderoso dragón para salvar a la gente. ¿Y lo consiguió? También fue a un castillo lleno de cuervos malvados y los derrotó a todos. Un día, mientras caminaba por el bosque, se le apareció una pequeña hada verde y le pidió ayuda. Le habló de una hermosa niña llamada Rapunzel, atrapada en lo alto de una alta torre. Cuando Rapunzel era pequeña y jugaba junto a un estanque, una bruja malvada se fijó en su pelo mágico y la secuestró. La bruja le cortaba el pelo a Rapunzel todos los días para hacer una poción de inmortalidad, manteniéndola encerrada en la torre.
El niño valiente siguió al hada hasta la torre y le pidió a Rapunzel que soltara su larga melena por la ventana. Lo utilizó como una cuerda para subir y rescatarla. En ese momento, la bruja volaba en su escoba mágica hacia la torre. Pero Rapunzel y el héroe se alejaron rápidamente a caballo, escapando de sus garras. Cuando la bruja llegó a la torre y vio que Rapunzel se había ido, se dio cuenta de que ya nunca podría hacer su poción de la inmortalidad. Así que se enfadó mucho. Sin embargo, Rapunzel y el heroico niño construyeron un hermoso castillo en medio del bosque, donde vivieron felices para siempre. El niño que gritó ¡Lobo! Este cuento trata de un pastorcillo que vivía en un pueblo rodeado de altas y verdes colinas. Al pastorcillo le gustaban las ovejas y todos los días llevaba su rebaño a las colinas a pastar en la hierba verde y fresca. Las ovejas podían comer y jugar en la naturaleza, disfrutando de la hermosa vida libre. El único problema era que tenía que pasar mucho tiempo solo sin hacer nada, limitándose a observar cómo pastaba el rebaño. Un día, el pastorcillo se aburrió mucho mientras estaba sentado sin hacer nada en la ladera de la colina y observaba su rebaño de ovejas pastando. Así que se le ocurrió una mala y traviesa idea para entretenerse. Se acercó a la aldea y gritó desde lo alto de la colina: ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ayúdame! ¡Ayuden al rebaño! Los aldeanos, al oír el nombre del lobo, corrieron rápidamente a la colina con hoces, palos y cualquier otra herramienta que pudieran encontrar. Sin embargo, cuando llegaron, vieron a las ovejas en perfecto estado de salud y en paz. El muchacho siguió observando cómo pastaban las ovejas mientras se reía y se burlaba de ellos. ¡Oh, Dios! ¡Deberían haber visto sus caras! ¡Estaban tan graciosos! ¡Estaban tan asustados!, dijo. La gente que había venido a ayudar estaba disgustada y enfadada y volvieron al pueblo. A la mañana siguiente, el chico decidió burlarse de nuevo de los aldeanos. Fue a lo alto de la colina y gritó: ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! De nuevo, los aldeanos corrieron a la ladera para ayudarle a ahuyentar al lobo, pero una vez más, vieron que las ovejas pastaban tranquilamente. Esta vez se enfadaron y le gritaron al niño: ¿Por qué mientes? No pidas ayuda cuando en realidad no hay lobo. Esto es totalmente incorrecto y molesto. Al día siguiente, mientras el muchacho pensaba en todas las veces que había intentado gastar una broma a los aldeanos, dando una falsa alarma sobre el lobo, solo para divertirse, de repente, un lobo vino de verdad y atacó al rebaño de ovejas. El niño volvió a gritar: ¡Ay! ¡Lobo! ¡Lobo! Pero esta vez nadie... Pues esta vez nadie acudió a socorrerlo, porque creyeron que el pastorcillo gritaba innecesariamente para engañarlos, como había hecho antes. Como resultado, el lobo atacó al rebaño de ovejas y el niño aprendió que nadie cree a un mentiroso, aunque diga la verdad. Quiero contar un cuento sobre los 3 hermanos cerditos listos. Había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en un gran bosque. Siempre estaban contentos y alegres. Un día, su madre les pidió que se construyeran una casa que les protegiera del malvado lobo. El cerdito listo empezó a leer libros sobre cómo construir una casa,
mientras los otros dos pasaban el tiempo durmiendo y comiendo. Finalmente, el cerdito listo encontró un terreno perfecto para construir sus casas. Así pues, los 3 cerditos se dispusieron a construir casas. El cerdito dormilón construyó su casa con paja. Al que le gustaba mucho comer, hizo su casa de madera. Pero el cerdito sabio e inteligente, que había investigado sobre la construcción y había reflexionado mucho, construyó su casa con ladrillos y piedras. La casa del primer cerdo se construyó rápidamente y la del segundo estuvo lista poco después. Sin embargo, la casa del cerdo sabio tardó algún tiempo en construirse. Un día llegó el lobo y el primer cerdo se escapó a su casa de paja. Pero el lobo la voló fácilmente. La casa del segundo cerdo también fue destruida por el poderoso aliento del lobo. Los 2 hermanos corrieron rápidamente a la casa de su hermano sabio, que estaba hecha de ladrillos y piedras. El malvado lobo se esforzó mucho por destruir la tercera casa con su fuerte aliento, pero fracasó. Lo intentó de otras maneras, pero no lo consiguió. Finalmente, intentó entrar en la casa por la chimenea, pero cayó en una olla de agua hirviendo. El lobo gritó y salió corriendo. Los hermanos cerdos aprendieron una importante lección. Tenían que trabajar duro para conseguir los mejores resultados. Como dice el refrán, quien no sufre, no gana. La historia de la carrera de tortugas y conejos. Érase una vez, en un hermoso pueblo, unas tortugas que vivían juntas. En un día soleado, se reunieron y charlaron. Un inesperado y arrogante conejo apareció y le retó a una carrera. Las tortugas se asustaron e ignoraron el reto. Pero la valiente tortuga aceptó la carrera. Las demás tortugas se sorprendieron, ya que el conejo corría demasiado rápido. Llegó la fecha de la carrera y la tortuga y el conejo se situaron detrás de la línea de salida. Cuando empezó la carrera, el arrogante conejo corrió rápidamente y se alejó mucho de la tortuga. Mientras tanto, la tortuga continuaba la carrera despacio y con paso firme. El punto de llegada estaba en lo alto de la colina y el conejo se acercó mucho. Miró hacia atrás y no pudo ver a la tortuga, por lo que pensó en descansar un rato. Mientras tanto, la valiente tortuga avanzaba lenta y gradualmente sin detenerse. A la tortuga se le cruzó un conejo dormido y avanzó hacia la línea ganadora. Llegó a la línea y ganó la carrera. Sus amigos se alegraron y empezaron a aplaudirle. Sacaron fotos e hicieron un gran recuerdo para poder alabarlo más tarde. Se dieron cuenta de que con perseverancia y diligencia se pueden lograr todos los objetivos, incluso vencer a un conejo egoísta. Érase una vez, en un estanque hermoso y lleno, un pato. Estaba esperando a que sus patitos salieran de los huevos, así que se sentó sobre ellos. Pocos días después, los huevos empezaron a resquebrajarse y uno a uno se rompieron. Los patitos vinieron al mundo, pero uno de ellos era diferente y los demás se burlaban de él. La mamá pato estaba muy sorprendida porque todos eran amarillos,
pero uno de ellos era negro y diferente a los demás. El patito feo siguió a los otros patitos y a su madre. La madre pato se dirigió hacia el lago y los demás corrieron tras ella. Todos siguieron a su madre hasta el lago. El patito feo también empezó a correr tras ellos, pero iban demasiado deprisa y el patito feo se quedó atrás. No le esperaban por mucho que les llamara. Y la mamá pato le dijo: Eres diferente a mis patitos y no te pareces a nosotros. El patito feo se puso triste y lloró. Una rana estaba allí, se acercó y le dijo: ¡No llores! ¡Vete con el pelícano! ¡Seguro que te ayuda! El patito feo fue a ver al pelícano y le dijo: soy diferente a todos y no sé qué clase de pájaro soy. Tienes que tener paciencia hasta que crezcas y descubras qué clase de pájaro eres. Pasaron unos meses y el patito feo fue al estanque a ver al pelícano. Al mirar a su alrededor, vio su reflejo en el agua. Se había convertido en un cisne muy hermoso y se dio cuenta de que no era un pato y que era más hermoso y más grande que los patos. El pelícano tenía razón. Debemos tener paciencia para comprender muchas cosas.